cambiar tu destino. Mire que no estoy diciendo, o no lo titulé Dios quiere cambiar, sino Dios puede, porque Dios siempre va a querer lo bueno. Somos nosotros los que determinamos si lo dejamos o no lo dejamos. Solamente te quiero decir que Dios puede cambiar tu destino. Ve ubicándote en el libro del profeta Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 1, ya te digo el versículo. Pero antes de leer, quiero que pienses por un momento cuál es el futuro que tú estás vislumbrando para ti. ¿Cuál es el futuro que tú ves en un par de meses o un par de años? ¿Qué futuro ves para tu familia? Una familia unida, llena de amor, de unidad, de paz. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué futuro tú ves para tu familia? Piensa por un momento en el área de las finanzas. Una familia bendecida, próspera, acomodada, que no le falte techo, ni alimento, ni nada. Yo creo que todos soñamos y anhelamos con eso, pero no te estoy hablando del futuro que a ti te gustaría tener. Porque yo sé que todos soñamos con que todos nos va a ir bien y que en un futuro vamos a estar cómodos. Ese es el deseo, el sueño, el anhelo. No te estoy hablando de que vislumbres ese futuro, sino del que realmente, mirando tu presente, va a ser tu futuro. ¿Qué entorno estás viviendo en el hogar, en la familia, que tú dices, mi familia se está desboronando? Yo creo que en un futuro mi familia estará perdida toda, cada uno por su lado. ¿O será que en las finanzas tu futuro anuncia que va a haber desempleo, pérdidas, deudas? ¿O tu futuro en la salud, así como murió el uno de cáncer, el otro del corazón, parece que toda la familia está por ahí? Eso es lo que quiero que mires. No lo que tú quieres que suceda, sino lo que, según lo que el presente te está anunciando, va a suceder en el futuro. Eso es lo que quiero que vislumbres. Pero también quiero que pienses qué estás haciendo tú para cambiar ese futuro. Porque tú y yo tenemos que tomar medidas. No podemos ser derrotistas ni conformistas. Amén o no amén. Que esto fue lo que me tocó, esto es lo que me depara el futuro. Sí, el futuro ahora mismo te depara tal vez cosas negativas, pero Dios te ha escogido para que tú cambies ese futuro. Porque yo soy de los que creo, óigame bien, hablando del destino futuro, no es lo que nos toca a nosotros vivir. Como lo he dicho en otras oportunidades, la canción que le gusta tanto a Luzma. Yo creí que mi destino era llorar y llorar, sufrir y sufrir. Y hay gente que se enfrasca en que eso es lo que le corresponde y ya no hay nada que hacer. No, yo creo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Pero tu destino y tu futuro es el resultado de las decisiones que tú has tomado en el pasado y tomas en el presente. Es decir, que usted mismo y yo mismo nos labramos nuestro futuro en base a lo que hacemos ahora. Hay muchas cosas que estás viviendo ahora que fue por decisiones del pasado, equivocadas, erróneas, emotivas, pero que ahora estás pagando las consecuencias. Hay decisiones que estás tomando en el presente que no vislumbran un buen futuro. Pero yo creo que si Dios nos convocó en esta mañana, gracias mamá. Yo creo que si Dios nos convocó, yo creo que fue Dios el que nos trajo. Que usted dijo, a pesar de la lluvia yo voy. A pesar de que no tengo paraguas y me moje, yo voy. Es porque Dios fue el que te trajo para decirte que en tu mano está el poder para cambiar el futuro. En tu mano y en mi mano está el poder para cambiar nuestro destino. Pastor, ¿cómo así es Dios? No, tú. Porque creo que todos conocemos la historia del llamamiento de Josué en el capítulo 1, versículo 8, donde Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca. Oiga, si puedes buscarlo antes de buscar Nehemías. Nunca, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Sino que de día y de noche
meditarás en él para que guardes y hagas conforme a algunas cosas, a todo lo que en él está escrito. Y luego dice la promesa, porque entonces ¿qué? Dígalo, porque entonces... No, léalo más fuerte, como si hubiese desayunado, aunque hay muchos que están ayunando, pero no importa. Porque entonces... ¿Cuántos quieren que sus caminos prosperen y todo les salga bien? Mire que dice, porque entonces harás. No dice que Dios va a hacer. Dice que Josué era el que iba a hacer que su camino prosperara y que todo le saldría bien. Pero había una condición: que nunca se apartara la palabra de Dios de su mente y de su corazón. Eso se llama acción. Entonces, esta palabra que hoy traigo es para aquellos que realmente desean cambiar la historia y el destino de su vida y de su casa, pero que crean que es Dios el que puede hacerlo a través de ustedes y que usted va a tomar la decisión. Amén. Independientemente del panorama actual que estés viviendo. Y quiero tomar como ejemplo a Nehemías. Ahora sí vamos para Nehemías. Quiero tomar como un gran ejemplo la vida y la historia de Nehemías, lo que Nehemías pudo hacer para cambiar. Y este capítulo 1, versículo 11 nos habla del presente de Nehemías. En el momento en que él estaba viviendo, mire cuál era el presente. 1:11 de Nehemías. Dice Nehemías, está hablando él, orándole a Dios: te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, es decir, delante del rey. Y ahora viene lo que me interesa, la última parte: porque yo servía de copero al rey. El presente de Nehemías, cuando escribe esto, nos dice que él era el copero del rey. ¿De cuál rey? El rey Artajerjes, rey de Persia. Y que era un copero en la antigüedad. El copero tenía ciertos privilegios. Vivía en el palacio, andaba metido donde estaba el consejo del rey, o sea que era alguien cercano al rey. Vestía ropas elegantes de corte. Pero ¿sabe cuál era el problema? El copero necesitaba ser alguien de confianza del rey, porque antes de que el rey comiera y bebiera, el copero tenía que probarlo. ¿Y por qué tenía que probarlo? Porque en aquel tiempo era normal y era costumbre, cuando querían asesinar a un rey, envenenarlo. Entonces los reyes se dotaron de coperos, y entonces el copero tenía que beber el vino, comer la comida, probarla y dejarla allí. Y el rey esperaba un ratico. Si el copero seguía vivo, el rey comía. Yo le pregunto, ¿a cuánto le gustaría ser copero del rey? Yo creo que voluntariamente nadie se ofrecía a un cargo de esto. Para ser copero del rey eran criados, eran sirvientes, eran esclavos. Lo que quiere decir que debían permanecer todo el tiempo allí al lado del rey. Y muchos de ellos eran eunucos. No me atrevo a decir que Nehemías era eunuco, porque era normal también que todo el que vivía en el palacio del rey lo hacían eunuco, lo castraban. Porque como los reyes tenían muchas princesas, reinas, concubinas, nadie podía meterse con ellas. Entonces obligatoriamente los hacían eunucos. Varones, ¿les gustaría ser copero de un rey? O sea que el estado actual de Nehemías no era bueno. Lo bueno era que comía bien. Lo bueno era que dormía bien, vivía en el palacio, pero no había esperanza para él. No podía retornar a su tierra. Y vuelvo y le repito, no me atrevo a decir que Nehemías era eunuco, la Biblia no lo dice. De Daniel sí puedo pensar, pero de Nehemías no.
Entonces este era el presente de él, gloria a Dios. Y como era de origen judío, recuerde que Babilonia había invadido a Israel y los había extraído de la tierra y los había repartido por todo el mundo. Pero luego se levantó otro reino más poderoso que el babilónico, los medopersas, y los medopersas sacaron a todos los esclavos judíos y se los llevaron a Persia. Entre ellos cayó la familia de Nehemías. Les repito, Nehemías era un esclavo. Pero cuando miramos el resto de la historia, nos damos cuenta que Dios cambió su futuro. Vamos al capítulo 5, por favor. Les repito, ¿cuál era el estado actual, presente de Nehemías? Era un esclavo. Pero mire lo que dice 5 capítulos después, versículo 15. Pero los primeros gobernadores, dice Nehemías, que fueron antes de mí. Los primeros ¿qué? Gobernadores que fueron antes de mí. O sea que ahora aparece él como gobernador. Ya no copero, ahora es un gobernador. Sigo leyendo. Abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo, como gobernador, como los demás gobernadores, yo no hice así a causa del temor de Dios. Si ve cómo se cambió la historia. Y un gobernador es alguien que manda. Un gobernador es alguien que tiene a alguien a su servicio, gente a su servicio. O sea que esto es algo como telenovesco. De pobre a rico, de mendigo a millonario. Ahora podemos decir de Nehemías que pasó, cambió su futuro y su historia, y pasó de ser un servidor, un siervo, un esclavo, copero, a ser el gobernador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero la pregunta es, ¿qué hizo Nehemías para que cambiara su destino? ¿Qué hizo que Dios quisiera sacar a Nehemías de la esclavitud, de la servidumbre, a ser un gobernador? En primer lugar, Nehemías se interesó por el estado actual y la condición de su tierra natal y de su pueblo. Vaya conmigo por favor al capítulo 1, versículo 1 de Nehemías. Aunque Nehemías, donde estaba en el palacio como copero, no tenía ninguna necesidad, para él fue de gran impacto oír cómo estaba la ciudad de sus padres, Jerusalén. Y mira el impacto que le produjo. Capítulo 1, versículo 1 dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, oiga, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. ¿Y qué más? Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es decir, Jerusalén estaba en ruinas, estaba destruida, la gente estaba pasando necesidad. Nehemías, recuerde, el inicio, estaba en el palacio, era copero, era un siervo, pero no le faltaba nada. Pero se interesó en su gente. Y cuando le traen las noticias negativas de allá, mire cuál fue la reacción del versículo 4. Cuando oí estas palabras, ¿qué hizo Nehemías? Me senté. O sea que la noticia fue impactante. Yo no sé si usted alguna vez ha recibido una mala noticia, que usted lo primero que busca es sentarse. Porque como que le fallan las piernas, se debilita el cuerpo. O sea que la noticia impactó a Nehemías y luego empezó a llorar. A llorar por su tierra, por Jerusalén, por cómo estaba la condición del pueblo de Dios, de su propio pueblo. Y dice, e hice duelo por algunos días.
Es decir, lloró por muchos días. Estuvo triste, cabizbajo, pensando en su tierra. Y luego dice, y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Entonces, yo creo que lo primero que Dios mira para accionar un cambio de futuro en nosotros, un cambio de destino, es cambiar nuestro corazón. Que tengamos un corazón no egoísta, que no pensemos solamente en nosotros, en nuestras comodidades, sino que pensemos en los que necesitan también. No escuché casi aménes. Porque por lo general todo el mundo o la mayoría de la gente siempre piensa en su propio beneficio. Algunos antes de tener dicen, no, yo pienso también en los demás. Pero Dios, que conoce el corazón, sabe que tu corazón no va a ser generoso después que Él te bendiga. La Biblia dice que engañoso es el corazón, ¿y qué más? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Nosotros mismos nos dejamos engañar de nuestros sentimientos. O si no, pregúntele a esas parejas que cuando se conocen se juran amor eterno, pero cuando viene una dificultad o cuando viene otra persona, entonces se olvidan de ese amor eterno y se van con otro nuevo amor eterno. La Biblia dice, repito, engañoso es el corazón, ¿y qué más? Y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego dice, yo Jehová, que escudriño el corazón. Y usted sabe lo que es escudriñar. Es escarbatar, ir a lo más profundo. Nosotros siempre miramos hasta donde la vista nos alcanza a mostrar, pero Dios ve mucho más allá. Y esa es la razón por la cual usted y yo tenemos que cambiar el concepto de que cuando alguien tiene un buen empleo que gana millones de pesos, cuando alguien tiene una herencia, cuando alguien se vuelve rico, millonario, decimos, la plata le dañó el corazón. No. La plata reveló lo que había en el corazón. ¿Está siguiéndome? Porque es que nuestro corazón nos engaña. Lo primero que hay que hacer antes de que Dios te prospere es ser generoso. Porque hay gente que reacciona y dice, no, si Dios a mí me bendijera y me diera, yo compartiría con los pobres. Empieza a compartir desde ahora. Empieza a dar, empieza a bendecir la casa de Dios, porque vale la pena decirlo también. Aquí Nehemías estaba pensando era en Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad de Dios, cómo estaban las murallas, y se preocupó por la ciudad. Usted y yo tenemos que preocuparnos por la casa de Dios y preocuparnos por el que necesita allá afuera, y eso hará que Dios vea que tenemos un corazón generoso. La noticia lo impactó y Dios miró eso, pero no se quedó solamente sentado, llorando y con duelo. Lo segundo que hizo que Dios bendijera y cambiara el futuro y el destino de Nehemías fue que Nehemías tomó acción espiritual. Nehemías tomó acción espiritual. Es decir, que Nehemías no se quedó sumido en la tristeza. Hay gente, y la Biblia lo enseña, hermano, nosotros como hijos de Dios, como entendidos en la palabra, debemos tener claro que hay un mundo espiritual. Amén. Hay una lucha continua contra el ser humano, Dios tratando de bendecirlo, de sacarlo a la luz, y Satanás y sus demonios tratando de meterlo en oscuridad. Y es normal que nosotros nos entristezcamos. Es normal que una noticia nos afecte, un diagnóstico médico, una situación familiar nos entristezca, la separación de un ser querido que muera, que parta. Es normal que nos entristezca, pero nunca sumirnos en la tristeza, porque hay espíritus de tristeza, y ese espíritu de tristeza lleva a la persona a llorar más de la cuenta, lleva a la persona a no querer comer. Yo siempre digo, hermano, ¿qué culpa tiene el estómago de lo que tu corazón esté sintiendo? Hay gente que cuando tiene problemas, tristeza, no come.
Yo soy al revés. Cuando tengo problemas, como más. Porque barriga llena. Pero usted no puede quedarse allí y ahora y llorar su tragedia. Dios hoy te dice: levántate y avanza. Como dijo Dios: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Le dijo Dios al profeta Samuel. Cuando Dios le dijo al profeta Samuel: no quiero que visites más al rey Saúl, ya yo lo he desechado porque me desobedeció. Dios tomó una decisión radical contra el rey Saúl. Samuel amaba a Saúl porque Samuel fue quien lo ungió como rey de Israel. Samuel fue quien lo guió, era su mentor. Samuel era como el papá espiritual del rey Saúl. Y que de pronto Dios le diga: no quiero que te acerques más a él. Claro, Samuel, como todo un ser humano, lloraba, dice literalmente la Biblia, hasta que Dios le habló y le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ya yo me he provisto de otro rey mejor que él, y era el rey David. Lo que te quiero decir: sí, pasa tu duelo, ponte triste por el trabajo que perdiste, por lo que te quitaron, por la situación que estás viviendo, pero no pienses que la vida se va a acabar allí. Algo mejor tiene Dios para ti delante, y yo creo que lo que viene es mejor que lo que quedó atrás. Alguien diga gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 4. Cuando Nehemías oyó las palabras de cómo estaba la ciudad de sus padres, cómo estaba Jerusalén, las murallas derribadas, las puertas quemadas, la gente pasando necesidad, dice: cuando oí estas palabras, ¿qué hizo? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Pero luego dice, léalo fuerte, ¿qué hizo? Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías entendió que el único que podía cambiar la situación era el Dios del cielo. Amén. El único que puede cambiar tu situación es el Dios del cielo. No importa el panorama que te presenten, no importa lo que diga la gente, no importa lo que digan los gobernantes. Si Dios dice lo contrario, yo le creo a Dios. No importa el diagnóstico médico, la última palabra la tiene Dios. Y lo que Él determina, nada ni nadie lo puede detener. Él le impactó la noticia, se sentó, lloró, estuvo de duelo un par de días, pero luego dice: oré y ayuné. Orar es más que repetir palabras. Orar es tener comunicación con Dios. Orar es decirle a Dios cómo yo me siento. Es decirle a Dios lo que estoy viviendo. Pero también decirle: mi confianza está puesta solo en ti, de que tú puedes cambiarlo. Pero escúchame, hay cosas, crisis, problemas y futuros que una oración no la va a poder cambiar. Y allí necesitamos ayunar. En una oportunidad le trajeron a los discípulos. La Biblia no dice dónde estaba Jesús. Estaban los discípulos solos. Y un hombre le trajo su hijo a Jesús. Y le dijeron, a los discípulos. Y le dijeron: mira, este muchacho es endemoniado. Muchas veces el demonio lo echa en el fuego, en el agua. Es sordomudo. Y queremos que ustedes lo liberen. Escúchame, si se lo trajeron a los discípulos, siempre creo esto, es porque ellos habían visto que los discípulos habían expulsado demonios de gente. Y los discípulos comenzaron a orar y a reprender al demonio del endemoniado, pero no pasó nada. Y la gente se alborotó y aparece Jesús, como yo creo que aparece en esta mañana. Y les pregunta: ¿qué alborotáis? El papá del muchacho les dice: traje a mi hijo para que tus discípulos lo liberaran y no han podido. Y Jesús con una sola palabra le dice al endemoniado: demonio, suelta a este muchacho. Y el demonio se fue y el muchacho quedó libre. Cuando la gente se va, los discípulos llaman a Jesús aparte y le dicen: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos liberar al muchacho?
Jesús les dice, porque ese género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno es un arma poderosa en la vida espiritual. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta ayunar. Ayuno es abstención de alimento. Hay ayunos parciales. ¿Cómo así, pastor? Hasta mediodía, hasta las 3 de la tarde. Y si quiere, después de 3 de la tarde desayuna y almuerza junto, como hace Carlito. Sí, porque hay gente que hoy voy a ayunar, pero me guardan el desayuno para cuando venga. Está bien, pero hay ayunos totales. Algunos hemos hecho ayunos de 3 días sin probar alimento. Lo máximo que yo he hecho ha sido de 21 días sin probar alimento, solamente agua y agua de limón, etc. El ayuno científicamente es hasta saludable para el cuerpo, porque desintoxica el organismo. Ahora hay que ingerir agua con limón, que es recomendable, pero sin azúcar. Otro día les explico por qué todo esto. Pero a donde voy, el ayuno es un sacrificio. Es decir, usted y yo sacrificamos el cuerpo, nuestro estómago, porque el día que ayunamos es cuando más hambre nos da. Yo siempre he dicho, hermano, a mí las 3 comidas, la que más me gusta es el desayuno. Yo puedo dejar de almorzar sin ningún problema, puedo dejar de cenar, pero de desayunar, yo desayuno hasta sin hambre, pero desayuno. Pero yo sé que en el ayuno hay poder y hay autoridad. Le repito, porque es sacrificar tu carne, como dice Romanos 12. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y cuando tú sacrificas tu carne, Dios se agrada de eso. Mire, venir a este lugar es un sacrificio. Un sacrificio que usted hace. Número 1, dejar la cama con una mañana tan sabrosa como amaneció, donde algunos Sabanás los atrapó, no Satanás sino Sabanás, y los agarró el COVID, Yadi, el cobijón, y no vinieron. Pero usted dijo, no, yo voy a la casa de Dios, y buscaste un paraguas, buscaste algo, te mojaste. ¿Usted no cree que Dios valora esa acción? Yo creo que sí. Sacrificaste tu economía porque tuviste que pagar transporte. Los que tienen vehículos, combustible, que no está barato, eso es sacrificio. Y a Dios le agradan los sacrificios vivos. Ayunar es sacrificio, hermano. Es porque entendemos que hay algo más. Hay enfermedades, hay situaciones familiares, hay crisis financiera que necesitan que ayunemos para que Dios obre. Pero el ayuno debe ser con propósito. Diga, con propósito. Debe haber una razón por la cual ayunar. Aquí normalmente en nuestra iglesia tenemos ayuno todos los sábados de 9 a 12. Y de tiempo en tiempo les recuerdo, como hoy, ayer se los recordé a los que vinieron. Había un buen grupo acá ayunando. Les decía, usted no venga aquí a ayunar porque hoy toca ayuno. Usted no venga un sábado a ayunar porque dijeron que había que ayunar para que el pastor me vea. No, no. Debe haber un propósito. Y en todo ayuno hay 2 propósitos. Oiga bien, uno espiritual y uno material. Cuando usted ayune, ayune por esos 2 propósitos. El espiritual es que, le pongo un ejemplo, usted, Señor, este ayuno te lo dedico para tener más comunión contigo. Señor, este ayuno lo voy a hacer para que tú me quites esas tentaciones que tengo del mundo, para que tú me liberes. Señor, porque quiero obedecerte, quiero servirte, quiero consagrarme más a ti. Siempre una actitud espiritual en el ayuno. Y luego la segunda actitud, la material, lo que tú necesitas. Nehemías no ayunó por ayunar. Ahorita vamos a leer un texto bíblico de lo que él quería en el ayuno. Entonces el ayuno debe tener una razón de ser. Nehemías tomó, gloria al Señor, una acción espiritual. Y él dijo, no, yo no me voy a quedar así. No voy a quedar lamentándome. Mi familia está ya asolada. Mi familia no tiene que comer. La ciudad está destruida, ya no hay nada que hacer, yo soy un esclavo acá, no tengo oportunidad. Él sabía que en la presencia de Dios hay victoria, hay sanidad, hay milagro, y eso se logra a través de la oración y del ayuno. Pero no solo tomó una acción espiritual, en tercer lugar tomó una acción física.
Él dijo, sí, Dios es el único que puede, pero estoy dispuesto a ser un instrumento tuyo para bendecir mi tierra. Versículo 11, por favor, del capítulo 1. Mire cómo ora Nehemías. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Y oiga lo que quería: dale gracia delante de aquel varón. ¿Cuál varón? El rey. Señor, dame gracia. Yo quiero que el rey me reciba. Yo quiero que el rey me conceda una petición. Pero lo que él estaba pidiendo era gracia. Diga conmigo, gracia. ¿Qué es la gracia de Dios en nosotros? No gracias, gracia. La gracia de Dios en nosotros es la benevolencia, el favor o beneficio que se recibe sin merecimiento. ¿Me explico? Usted y yo no podemos hacer nada para que Dios derrame su gracia en nosotros. Solo orar, ayunar y pedirle su gracia. Usted no puede hacer méritos para que Dios lo bendiga. Solo creer que Él te puede bendecir y obedecer su palabra. La salvación de la que hoy gozamos, como le alcancé a decir a los familiares de nuestro hermano Enrique en el sepelio, en los pocos minutos que tuve la oportunidad, les decía: nosotros en nuestros sepelios cristianos evangélicos no rezamos ni oramos por el muerto, porque tenemos la convicción de que en vida nuestro hermano Enrique recibió la gracia de la salvación de Cristo. Porque después de muerto no se puede hacer nada. Con el respeto de lo que cada quien piense, perdóneme, pero tengo que hablarte por la palabra. La Biblia habla de dos lugares solamente: el infierno y el paraíso de Dios. No hay lugar intermedio en la Biblia. No hay purgatorio en la Biblia. ¿Cuál es el supuesto purgatorio que el hombre se ha ideado? Un lugar donde va la gente que no es ni muy mala ni muy buena, purga un tiempo allá y luego nuestros rezos, nuestras oraciones lo sacan de allí y se lo llevan a la presencia de Dios. ¿Usted cree que si el purgatorio existiera y estuviera en la Biblia, yo estuviera aquí predicándole? Yo estaría allá afuera en el mundo, tomándome mis traguitos, bailando, portándome bien, dando limosna por allá y por acá, porque sé que después que me muera, mi esposa o mi hijo o algunos que me quieran van a estar rezando durante 9 noches, durante un mes, al año siguiente, para sacarme del purgatorio. Ese es un error. Por eso dice Juan 5:39: escudriña las escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Dios. Y yo creo que todos conocemos la historia del rico y Lázaro en Lucas 19. La historia de dos hombres, uno rico y el otro pobre. El rico hacía banquetes todos los días con esplendidez, disfrutaba sus riquezas, invitaba amigos, hacía fiestas, parrandas, colocaba picó. ¿Cómo se llama el picó tuyo, Jorge? Colocaba picó. El conde, ¿cómo se llaman ahora los que tú bailaste, Carlito? ¿Cómo era? Ese que le gustaba a usted, hermana Rosa. Sí, ¿verdad? Y ponía, y el rico feliz. Y dice que a la puerta del rico yacía todos los días un hombre pobre llamado Lázaro. Y aparte de pobre, mendigo. Porque hay gente pobre pero no es mendiga. Este era pobre y era mendigo. Y aparte de pobre y mendigo, era enfermo, lleno de llaga desde la cabeza hasta los pies. Y se sentaba en la puerta del rico todos los días para que el rico le diera una limosna. La Biblia no lo dice, pero podemos entenderlo porque hay ricos que son prepotentes y orgullosos, no todos.
Seguramente el rico pasaba y ni siquiera determinaba a Lázaro, porque lo veía pobre, sucio, andrajoso y llagoso. Pero dice que un día le llegó la muerte a los dos. Mi papá decía que para morirse nada más necesitas estar vivo, más nada. Puedes estar joven o adulto o anciano, pero el día que te toque, la muerte no mira si estás joven o no. La muerte no mira si estás lleno de vida, de salud, si estás enfermo, si tienes proyectos, planes, si estás empezando la vida, no. Un día le llegó, y literalmente dice la Biblia que cuando murió Lázaro fue tomado por ángeles y llevado al seno de Abraham, que ahora se conoce como el paraíso. Y el rico murió y fue llevado directo al infierno. Y él no fue llevado al infierno no porque era rico, sino porque nunca se acordó de Dios. Vivió su vida para deleitarse a sí mismo. Y entonces fue llevado al infierno. Y escuche, dice, y estando en el infierno, el rico alzó los ojos y vio a Lázaro sentado en el seno de Abraham. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Y cómo estaba? Sentado, descansando. Así está nuestro hermano Enrique, descansando, con sus pulmones buenecitos. No necesita oxígeno ni respiración. El rico lo vio y mire lo que le dijo: Abraham, padre mío, envía a Lázaro, dile que baje acá y que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Recuerde que cuando pasaba y lo veía ni siquiera lo determinaba, seguramente. Ahora quiere que Lázaro le toque la lengua. Pero ¿sabe por qué? Porque el rico se dio cuenta que ya Lázaro no tenía llagas allá. El rico se dio cuenta que ya Lázaro no estaba andrajoso. Lázaro estaba bien vestido allá. Y él dijo: yo quiero que refresquen mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, que el infierno es un lugar de tormento, es un lugar de llama donde dice la Biblia que el fuego no se apaga ni el gusano se muere. Y el rico tenía esa esperanza de que Lázaro viniera. Y ¿sabe qué le dijo a Abraham? Hijo, y lo que duele es que lo llamó hijo. Hijo, los que están allá abajo no pueden venir aquí, y los que están aquí no pueden ir allá. Se da cuenta que eso cierra toda posibilidad. Por eso, en medio del dolor, familiares de nuestro hermano Enrique e iglesia, que lo amamos, sepamos que él está descansando en la presencia de Dios. Y esto es lo que nos está enseñando esta palabra, hermano, que hay que tomar acciones. Ahora, la gente, sabiendo que hay un futuro después de la muerte, el enemigo les ha creado expectativas falsas. Y entonces empiezan a crear una serie de dogmas. Y quiero recalcarle esto a la iglesia, recordárselo. La iglesia de Cristo no se guía por dogmas, sino por doctrinas. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre doctrina y dogma? Yo se lo digo. Doctrina es todo aquello que tiene fundamento en la Biblia y que por lo menos tenga 2 o 3 textos bíblicos que hablen de lo mismo. Si a usted le dicen algo de Dios y no está en la Biblia, rechácelo. Todo lo que le enseñen tiene que estar aquí. Y por eso es que usamos la Biblia. Y por eso es que para aquellos que no pueden leer, le ponemos las pantallas, los textos bíblicos, para que usted corrobore. Eso es doctrina. Nosotros nos fundamentamos en doctrina. Dogma es todo el pensamiento que el hombre tiene acerca de Dios, pero que no está en la Biblia. Y entonces el dogma le dicen a la gente que pasó después de Cristo y después de los apóstoles. Y la gente tiene tantos dogmas, conceptos acerca de Dios que no están escritos aquí. Y Dios le dijo a Juan en el Apocalipsis: sella el libro y que no se escriba más nada aquí, porque lo que está aquí escrito, eso es.
Y si alguien viene a predicarles, le dijo Dios a Pablo, un evangelio diferente al que está aquí, el tal sea anatema. Es decir, sea maldito. Por eso que hay que tener cuidado con lo que escuchamos de Dios. Pueden hablar muy bonito de Dios, pero si no está aquí, échelo a un lado. Amén. El Salmo 139, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe que un tiempo la iglesia tradicional empezó a vender algo que se conoce como las indulgencias? ¿Qué eran las indulgencias? Estaban construyendo la sede en Roma y no tenían el fondo suficiente, y comenzaron a vender diplomas para que todo el que comprara el diploma se le garantizaba la salvación. O sea, si usted compraba ese diploma, ya usted tenía la salvación para usted y para su familia. Pero era muy costosa. No todo el mundo podía acceder a eso. O sea que allí se excluían a los pobres. Solamente la gente rica podía tenerlo. Y como en aquel tiempo la Biblia solo estaba escrita en el latín, nadie podía leer la Biblia. Nadie tenía acceso, solamente los grandes jerarcas podían leer la Biblia. Por eso es que usted escucha algunas misas en latín. Así era en aquel tiempo, y el que la leía, perdone que le dé la espalda, de espalda al pueblo, porque ellos decían que el pueblo no era digno de escuchar y de ver la palabra de Dios. Pero Dios siempre saca a la luz su verdad. Y hubo un hombre que la historia lo menciona como Martín Lutero, que era alguien de confianza en la sede principal, y era el que limpiaba la biblioteca, y él encontró la Biblia, y como sabía latín, encontró Efesios capítulo 2. Te estoy hablando de la gracia, no me he ido del tema. Efesios 2:8. Él encontró este texto que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. O sea que no hay que pagar por la salvación. No hay que dar dinero para que tú seas salvo. Para eso Cristo murió en la cruz, por su gracia y su gran amor, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la primera gracia que Dios quiere darle al ser humano, la salvación. Por eso, si usted me pregunta: pastor, ¿y usted cómo sabe que alguien se va para el cielo o para el infierno? En primer lugar, lo que yo miro es si recibió a Cristo como el Señor de su vida. En segundo lugar, si está tratando de caminar en base a la palabra. Este es un proceso, pero la salvación es por gracia. Y lo que Nehemías buscaba era la gracia del rey. Y ya te definí lo que es gracia: es un favor no merecido, un don que Dios regala. Pero también gracia son las cualidades por las que una persona es considerada atractiva o agradable. Voy a mirar para acá para que nadie diga me lo dijo a mí. Pero yo no sé si usted ha visto esas mujeres hermosas con unos tipos que uno dice: pero qué feo, ¿qué le habrá visto? Su gracia oculta debe tener, ¿o no? O viceversa, hombres atractivos con mujeres que no tienen gracia, o sea, son unas desgraciadas. O sea, ese es algo especial que Dios da. La gracia nos abre puertas. Bendito Dios, gloria a Dios por la ciencia y la gente que estudia, que ha creado el maquillaje para la mujer. Gracias a Dios la belleza de nosotros los hombres es natural. Nosotros nada más nos bañamos, yo ni champú uso. Algunos quisieran, pero no pueden ya porque no hay cabello.
Nos vestimos y salimos. Pero la mujer, alguna, yo sé que aquí alguien va a decir, pastor, yo no, está bien, tú no. Pero la mayoría de las mujeres tienen crema, Caro, para quitarse el brillo y luego se echan una para que les brille la cara. No entiendo la cuestión. Cierto que estoy en lo correcto. Una para quitarse el brillo y después se echan una para que les dé brillo. ¿Cómo? Iluminador y no sé qué cosa. Y eso, mejor dicho. Por eso mi papá siempre me decía, no es nada ver el pájaro volando, sino verle el nido donde se acuesta. Oigan, solteros, cuando usted va a visitar a su novia, usted la encuentra arregladita, maquilladita y bonita. Mi papá me decía, métetele a las 5 o 6 de la mañana. La vas a conocer tal cual como ella es. Y de pronto cuando usted va a conquistar, va a salir, la mujer se arregla. O cuando vas a conseguir un empleo, tú te pones la mejor ropa y el mejor perfume y una sonrisa agradable, tratando de hallar gracia donde vayas. Pero hay una gracia especial que Dios da, que no entendemos y la gente no recibe. La gente ve algo agradable. Esa es la gracia de la que estoy hablando. No era fácil para Nehemías presentarse delante del rey para hacerle la petición que él quería. Por eso le dijo, Dios, dame gracia. ¿Cuántos quieren la abundante gracia de Dios? Porque hay gracia de Dios y hay abundante gracia. Yo quiero la abundante gracia. ¿Sabe cuándo viene la abundante gracia? Cuando nos sometemos a la palabra de Dios y a su voluntad. No es que seamos cristianos cada 8 días o cuando venimos al templo, no. 24/7, tratar de vivir agradando a Dios. Déjate de discusiones, de pleitos, déjate de enemistades, de rencores, de resentimientos y sométete a la palabra. El ayuno y la oración, bendito Dios, te dan gracia. Y que el temor de Dios permanezca en ti. 5:15. Me interesa la última parte, pero vamos a leerlo. Mire lo que dice Nehemías 5:15. Él dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Dice Nehemías, pero yo no fui así. ¿A causa de qué? Cuando tú tienes temor de Dios, tú sabes que Dios está en todas partes. Siempre el que va a hacer algo que sabe que es incorrecto, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira adelante, mira atrás, y si nadie lo conoce y no lo está viendo, hace lo que no debe hacer, pero se le olvida que hay un ojo en el cielo que lo está viendo. El temor de Dios es saber que Dios te está observando y de Él no te puedes esconder. Esto es lo que trae la abundante gracia de Dios. Voy concluyendo, pero permíteme decirte, la Biblia nos habla de tantas personas que por la gracia obtuvieron muchos beneficios. Y te quiero hablar primeramente, mencionar rapidito Daniel y sus 3 compañeros, libro del profeta Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia con 3 compañeros más y un grupo de jóvenes más. Fueron muchos, pero tuvieron el privilegio, como eran príncipes, hijos de reyes que habían sido traídos cautivos de Israel, de Judá, de Jerusalén a Babilonia, la gran potencia. El rey Nabucodonosor dijo, escójanme de entre los cautivos de Jerusalén varones, descendientes de reyes, príncipes, y tráiganmelo al palacio, porque los voy a colocar a estudiar aquí, les voy a dar privilegios. Y todos se alegraron. Y entonces cuando le fueron a llevar la comida del rey a estos muchachos, Daniel y 3 de sus compañeros dijeron, no vamos a comer la comida del rey. Yo creo que a todos nos gustaría comer la comida de los reyes. Aunque déjeme decirle que usted y yo comemos más sabroso que los reyes. Ellos no comen casi arroz, nosotros comemos bastante arroz. Y si le echamos suero mejor, ellos no comen suero. Pero imagínense en aquel tiempo, Daniel dijo no. ¿Y sabe por qué? Porque Daniel tenía claro
que esa comida del rey, antes de que se la comieran ellos, se la presentaban a los ídolos babilónicos, dándole gracias a los ídolos babilónicos, y luego la servían a la mesa. Y Daniel dijo: yo no voy a comer nada que sea presentado primeramente a los ídolos. En segundo lugar, la ley judía, habían animales y cosas que no podían comer, no debían comer por ley, y los babilónicos sí la comían. Y Daniel dijo: no, aunque yo esté fuera de la tierra de mi Dios, Dios está con nosotros y no vamos a comer de eso. El jefe de los eunucos que los atendía les dijo: miren, si ustedes no comen esa comida, el rey me va a mandar a matar a mí, porque cuando él los llame, ustedes van a estar flacos. No lo dice así literalmente, pero van a estar desgreñados. Ayúdeme con otra palabra en el costeñol: flaco, llevado, desnutrido. Y el rey me va a matar. Daniel dijo: pruébanos por un par de días. Pruébanos. Danos solo legumbres. Danos ensalada. No nos dejes esa comida. Y dice que durante 10 días los probaron así. Y cuando se presentaron delante del rey, el rostro de Daniel y sus 3 compañeros pareció más robusto y rozagante que los que comían la comida del rey. ¿Sabe qué se llama eso? La gracia de Dios. Cuando somos capaces de despreciar lo que todos hacen para hacer lo que a Dios le agrada, Dios deposita gracia. Y hay otra mujer en la Biblia llamada la reina Esther, que cuando ella se enteró que iban a matar a todos los judíos del reino, ella se metió en 3 días de ayuno, porque su tío Mardoqueo le dijo: mira, tienes que ir y hablar con el rey, tú eres la reina, y no creas que a ti te van a salvar y te van a perdonar, tú eres judía también. ¿Sabe lo que dijo Esther? Yo no puedo presentarme delante del rey, porque hace mucho tiempo que el rey no me manda a llamar. Y si yo me presento ante el rey sin que él me mande a llamar, me pueden mandar a matar. Era la ley del imperio medo-persa en aquel tiempo. Nadie podía entrar a la presencia del rey sin que el rey lo mandara a buscar. Sin embargo, ella dijo: voy a ayunar 3 días, y ayunen conmigo 3 días. Cuando una persona ayuna 3 días seguidos, su rostro se demacra. Pero mire lo que Dios hace. Le cambió el rostro. Ella ayunó y se presentó ante el rey sin que el rey la mandara a buscar. Yo siempre, cuando veo esa historia y la leo, me gusta imaginármela. La reina Esther abre la puerta sin mandarla a llamar. El rey está sentado en todo el frente, la corte y todos los príncipes están a los lados, y todo el mundo se queda viendo. Y seguramente dirán: esta intrusa cómo viene sin el rey mandarla a buscar. Y la miraban a ella y miraban al rey. El rey tenía un cetro en la mano. Si el rey bajaba el cetro, era señal de que debían matarla. Si la levantaba, era señal de que la aceptaba. Y en ese vaivén de miradas, el rey levantó el cetro, señal de que Esther era bienvenida, halló gracia. Y ¿sabe lo que le dijo el rey? No solo la aceptó, sino que le dijo: reina Esther, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te doy. Cuando hay gracia de Dios, hermano, las puertas se te van a abrir de una manera abundante. Oh, gloria a Dios. Yo quiero que mi destino cambie. Yo quiero que mi futuro cambie, pero con la gracia de Dios. Esta gracia que Dios le dio más de lo que él vino a buscar. Y con esto concluyo. Esta es mi conclusión. ¿Qué era lo que Nehemías quería? Nehemías quería que Dios le diera gracia. Los que toman nota, no lo voy a leer porque es muy largo, del capítulo 2 de Nehemías, versículo 1 al 6, ahí está esa parte. Si quieres lo vas poniendo a medida que yo vaya hablando. Capítulo 2, versículo 1 al 6 de Nehemías. ¿Qué era lo que Nehemías quería? Señor, estoy ayunando, estoy orando para que tú me des gracia, para que cuando yo me presente ante el rey, él me conceda el que yo vaya a reconstruir los muros de mi ciudad. Esa era su petición. Pero el versículo 6, por favor, colócamelo. Ahí hay algo clave. Entonces el rey me dijo:
Y hay un paréntesis allí. ¿Cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. O sea, funcionó el ayuno, funcionó la oración, Dios le dio gracia. El rey le dijo, ¿cuánto vas a durar? No, tanto tiempo, ok, ve. Pero los que conocemos la historia sabemos que Nehemías más nunca regresó. Pero el paréntesis dice, y la reina estaba junto a él. ¿Sabe cuál era esa reina? Esther. La que le mencioné hace poco, la que le levantaron el cetro, era la mamacita del rey. Cuando tú tienes la gracia de Dios, Dios va a poner gente en el camino que va a abogar por ti y que va a hablar en favor tuyo. Eso lo hace Dios. Por eso usted no ande buscando palanca política ni palanca de amistades. Agárrate del dueño de la tierra y su plenitud, y lo que Él ordena, Él lo hará en favor nuestro. El rey le dijo, ¿cuánto durará? Le concedió la petición. Busca el texto, no lo tengo anotado. Pero no solamente eso, le dio cartas de autorización. Él le dijo, dame cartas, porque si yo voy a atravesar todo el imperio medo-persa, Babilonia, hasta Jerusalén, mucha gente se me va a oponer. Yo quiero que tú me des cartas de recomendación. Y el rey le dio cartas de recomendación, le autorizó que le abrieran el camino. Es que cuando usted tiene la gracia de Dios, las puertas se te van a abrir y nada te va a obstaculizar, porque delante de ti va el poderoso de Israel. Va a ir usted a esa empresa a buscar ese empleo, vas a ir a ese lugar a buscar el empleo, porque ya tú tienes claro que esa empresa no es de fulano de tal, sino del dueño de todas las cosas, y nada se te va a oponer. Y aquí tenemos testimonios, y en estos días me volvieron a decir otro de otro lugar. Cuando alguien está trabajando en una empresa, me dice, pastor, hay una persona superior a mí que se me está oponiendo, me quiere sacar. Le digo, tranquilo, vamos a orar, porque el que se va es él. Porque no se está metiendo contigo, se está metiendo con Dios. Y si Dios te llevó a esa empresa, el único que te puede sacar de ahí es Dios, para darte otro empleo mejor. Y la gloria es para Dios. Terminan sacando a esas personas. Así que usted debe tener claro que cuando usted tiene la gracia de Dios, el enemigo va a querer levantarse, pero Dios te va a respaldar. No solamente le concedió ir, no solamente le dio autorización, cartas de recomendación, sino que le dio madera. Le dio cartas para el que cuidaba el bosque. Entréguele a Nehemías todo lo que él necesita, porque necesita madera para reconstruir los muros de la ciudad. Ahí lo tiene, para construir las puertas de la ciudad. Entréguele todo lo que él necesita. Hermano, cuando Dios va a cambiar tu futuro, Él te da la capacidad y te da los materiales que tú necesitas. Y por último, le dio capitanes y soldados para que cuidaran a Nehemías. De esclavo pasó a ser alguien importante, iba con toda su caravana y pudo llegar en bien hasta Jerusalén con todo el material y reconstruyó los muros. Esa es otra historia aparte, no voy a mencionarla, pero a donde voy, si tú quieres que tu futuro cambie, que tu destino cambie, que tu familia cambie, deja que Dios te dé de su abundante gracia. En Dios es posible. Póngase de pie, por favor.